hemos llegado al primer sábado del año 2021. Y nuevamente, según los pronósticos, no podemos decir con seguridad feliz año nuevo, porque de feliz no tendrá nada si tomamos en cuenta el punto de vista sanitario, político y religioso. Quisiera uno decir feliz año con un panorama tan sombrío como este. ¿Qué real puede ser el año de feliz? Nos espera un camino difícil, y ante las diferentes vías que el mundo nos va a ofrecer, dizque para tenerla más fácil, como buenos viajeros, yo quiero invitarles ahora a que nos detengamos para mirar y preguntar por el buen camino que debemos tomar, tal como lo dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Abramos la Biblia. Así dijo Jehová. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Aquí Dios utilizó la ilustración de los viajeros que van hacia un destino en particular, pero a medida que avanzan llegan a un lugar donde el camino se divide en dos o en más caminos posibles. Oh, en esos casos, cuán importante es detenerse, examinar y contemplar los caminos alternativos, ya que la decisión y el camino que se tome podría muy bien hacer que pierda el viajero su destino. El asunto es que así estamos nosotros también. Ante el camino de la vacuna que nos ofrecen para tener salud, una vacuna con componentes de niños abortados, y ante el camino de la fraternidad universal y social que nos ofrecen, como también el ecumenismo, ante esos caminos, cuán útil y necesario es tener ciertas señales o alguien familiarizado con los caminos para tomar el correcto hacia el destino buscado. Pero en el campo ecuménico y religioso, ese que nos ofrecen para tener fraternidad social, es, hermanos, donde las iglesias están seducidas. Oh, cuánto cuidado nosotros debemos tener con agarrar ese camino. Por eso es relevante escuchar a Jehová cuando dice: paraos, mirad, preguntad.
¿A quién le dice eso Dios? A su pueblo. ¿Por qué se lo dice? Porque resulta que su pueblo se encontraba, hermanos, en una encrucijada espiritual. El pueblo había sido fiel a Dios en cierto tiempo, pero cuando estas palabras fueron dichas: paraos, mirad, preguntad. Oh, mis hermanos, el pueblo había dejado de hacer la voluntad de Dios. Incluso ante la advertencia de una inminente destrucción que le venía, el pueblo persistía en la idolatría, persistía en su codicia, persistía en sus falsos tratos, como también en su inmoralidad. Pues vean el verso 13, lo que dice de aquí mismo del capítulo 6. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué cuadro más triste este. Qué cuadro más parecido a lo que se vive hoy. Cristianos que también hoy en día están más preocupados por las riquezas materiales. Están más preocupados por ver cómo adquieren y adquieren más y más. Y sacerdotes o pastores que les animan todavía a adquirir más y más con la falsa teología de la prosperidad. La palabra del Señor dice que del más chico hasta el más grande estaba corrompido por su avaricia, y sus pastores los engañaban. En vez de reprimirles, más bien les alentaban. Hermanos y hermanas, los pastores de ese tiempo le daban una falsa seguridad a la iglesia, y hasta les daban una falsa esperanza, gritándoles paz, paz, cuando no había paz. Pues vean ustedes el verso 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Cuándo es que un pastor cae en esta categoría de engañador? ¿Cuándo es que un líder religioso cae en esta categoría de engañar al pueblo diciéndole paz, paz, cuando no hay paz? Oh, mis hermanos, es cuando se predican esos mensajes livianos. Es cuando se predican esos mensajes solo de amor y prosperidad. Es cuando se predican esos mensajes diciéndole a la gente: tranquilos, todo va a estar bien, esto ya va a pasar, ya volverán otra vez los tiempos como estábamos antes. Mis hermanos, paz, paz, cuando no hay paz. Darle una falsa expectativa al pueblo cuando el peligro está encima. Así estaba el pueblo, porque sus líderes así también estaban. Era tan descarada la rebelión de este pueblo y tan grande su maldad, que miren lo que dice el verso 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermanos y hermanas, estaba tan descarada la gente de Jerusalén que no tenían ni vergüenza. La habían perdido. Y uno, hermanos, pudiera no estar predicando de esto si, digamos, esto fuera para la nación vecina de Egipto, de Asiria, de los filisteos, o aún de más arriba, de allá de Babilonia.
Pero lo está diciendo el Señor a los habitantes de Jerusalén, la ciudad amada. Lo está diciendo el Señor de su pueblo. Es más, miren ustedes el verso 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete. Hermanos, el pueblo de Dios andaba descarriado y los castigos estaban por llegarle. Y miren ustedes, siempre que los juicios de Dios van a caer, es interesante ver el llamado que Dios hace. Miren el verso 1. Esto hay que ponerle atención. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de ¿dónde? ¿Y Jerusalén qué cosa era? Era la ciudad. Siempre que Dios va a derramar sus juicios, le dice a su pueblo que salga ¿de dónde? De las ciudades. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Mis hermanos, del norte. Daniel 11 habla del rey del norte y del rey del sur. Y como adventistas sabemos que el rey del norte no es otro que el papado, el representante de la Babilonia moderna. Aquí a la Babilonia que estaba ya lista para venir a atacar a Jerusalén, aquí Dios se refiere a ellos como el norte. Del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Huyan de la ciudad. Era el mensaje del Señor. Hermanos y hermanas, pero con todo y este cuadro del pueblo de Dios como estaba, que había perdido la vergüenza, que estaba haciendo lo malo delante de Dios, que estaba solamente buscando hacer dinero, con todo y esto viene el Señor y amorosamente les dice, en el versículo que leímos al principio, en el 16, amorosamente les dice que se detengan un poco, que se paren y que miren y que pregunten. ¿Por qué cosa? Por las sendas antiguas. Hermanos, con todo y cómo está el pueblo, el Padre amoroso les ruega que regresen a Él buscando ¿qué cosa? La senda antigua. Pero ¿qué constituye la senda antigua? El mismo versículo 16 dice que la senda antigua lo constituye el buen camino. Hermanos y hermanas, la senda antigua no es otra cosa que el camino verdadero, aquel en el cual caminaron los patriarcas, aquel en el cual caminaron los profetas. Oh, mis hermanos, aquel en el cual caminaron los piadosos en el tiempo pasado. Ese camino antiguo que tiene que ver con los principios éticos y morales que se encuentran en la santa ley de Dios. ¿Por qué lo digo? Por el verso 19, miren ustedes. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron ¿qué cosa? Mi ley. Mis hermanos y hermanas, la ley de Dios tenía que ver con el buen camino. La ley de Dios tenía que ver con la senda antigua, la cual ellos, dice aquí, la aborrecían, la cual ellos habían sacado de sus pensamientos para darle cabida a la maldad.
Así que ahora iban a cosechar el fruto de su pensamiento, pues claramente dice, el fruto de sus pensamientos, dice, era el mal que Dios estaba permitiendo que les llegara, porque no escuchaban sus palabras y aborrecían su ley. Hermanos, la obstinación del pueblo de Dios, la impenitencia, estaban a punto de llevarlos a la ruina. Estaban a punto de que se cumpliera aquellas palabras de Proverbios capítulo 1, versículos 26 al 33. Vamos a leerlas. Proverbios capítulo 1, versos 26 al 33. Vamos a leer desde el 27 para ser más específicos. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero noten, dice que comerán el fruto de su camino. Es decir, que los hombres, hermanos, hacen el resultado o cosechan el resultado de lo que son. Porque, hermanos, los pensamientos se muestran con actos. Por eso dice, cosecharán, comerán el fruto de su camino. Pero si las sendas antiguas tienen que ver con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, bueno es escuchar al Señor esta mañana lo que dice Él en cuanto a eso en el libro de Isaías 48, 18. Isaías 48, versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Hermanos y hermanas, cuando veo acá que dice que entonces nuestra paz fuera como un río y nuestra justicia como las ondas del mar, pienso, hermanos, en que entonces seríamos verdaderamente libres. Porque el río, cuando nosotros lo vemos, corre libremente. Las olas, cuando nosotros las vemos que se mueven libremente. Oh, dice el Señor, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras obedecido a mis mandamientos, entonces serías realmente libre como el río, libre como las olas. Tendrías paz. Sí, porque el salmista dice que cuánto aman aquellos la ley de Dios, así es la paz que tienen. Claramente dice el salmista, mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman tu ley. Y así, hermanos, entonces nosotros vemos que si tan solo guardáramos los mandamientos, tendríamos esa libertad.
porque seríamos libres de la condenación de esa ley cuando la obedezcamos en el temor del Señor. La sierva del Señor, Elena White, me gusta cómo ella define la libertad. Dice, la libertad, dice, bien entendida, se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. ¿En qué se basa la libertad? En las prohibiciones de la ley de Dios. Los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieren leer esta lección en el libro de Dios tendrán que leerla en la historia de las naciones. Conflicto de los siglos, página 286. Y esto lo dice la hermana White en el contexto de lo que le sucedió a Francia, cuando desechó la ley de Dios y promovió el ateísmo. Francia no entendió que la libertad se basaba en las prohibiciones de la ley de Dios. Francia no entendió que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. De manera, mis hermanos, que si nosotros queremos ser libres, obedezcamos la santa ley de Dios. Oh, si las iglesias hoy regresaran a las sendas antiguas. Oh, si las iglesias hoy destacaran la obediencia a la santa ley. Pero tristemente las iglesias prefieren lo nuevo y ridiculizan lo antiguo, llamando legalismo a la obediencia a la santa ley de Dios. Prácticamente responden igual que el pueblo judío: no andaremos. Los cristianos hoy no quieren nada con lo antiguo. Los cristianos hoy quieren sendas nuevas. Los cristianos hoy no quieren himnos del himnario antiguo. Los cristianos hoy no quieren nada que ver con esas cosas del pasado. Es más, buscan una nueva forma de hacer iglesia, buscando iglesias liberales donde todo sea fácil. El cristiano hoy busca una iglesia que se acomode a sus gustos. El cristiano hoy busca una iglesia que no le incomode su conciencia con los mensajes que escucha. Hay una tendencia hacia lo nuevo y nada que ver con lo antiguo. Para muchos cristianos los mensajes del antiguo son mensajes desactualizados. Ellos buscan pastores contextualizados. Y hasta los pastores mismos hablan de contextualizar la iglesia. Me recuerdo un día iba con un pastor. Íbamos hablando de la música. Y me dijo estas palabras: tú te tienes que contextualizar. Porque tú creciste con los cantos de los heraldos del rey. Tú creciste con los cantos de aquella hermanita del Delker. Y tú no vas a alcanzar hoy en día a un joven con los cantos de los heraldos del rey. Tú no vas a alcanzar a un joven con los cantos de del Delker. Tú al joven lo vas a alcanzar con los cantos de Marcela Gándara, de Jesús Adrián Romero. Y me mencionó una lista de cantantes modernos que más parecen cantantes románticos del mundo que cantantes cristianos. Pero con esos, me dijo, es como vamos a alcanzar a los jóvenes. Te tienes que contextualizar, me dijo. Y así es como se inventaron el sábado joven. Ay, bien contentos porque celebran el sábado joven, porque hay que contextuar la iglesia. Hagamos 2 servicios, uno allá en la capilla donde estén los jóvenes y otro aquí donde estén los viejos,
¿A dónde está en la Biblia que hay iglesia para jóvenes y iglesia para viejos? Una sola iglesia tiene Jesucristo, para niños, jóvenes y adultos. Pero en esa contextualización andamos teniendo un servicio por allá de jóvenes, donde los cantos empiezan a hacer los jóvenes así, donde sale humo. Oh, hermanos, por eso existe la iglesia joven y la iglesia adulta, por esas contextualizaciones, porque nadie quiere nada con lo antiguo. Hasta han manipulado el término nuevo pacto para promover el libertinaje, pisoteando la ley de Dios, olvidando aquella exhortación de Deuteronomio 4, verso 2. Vamos para allá. Deuteronomio 4, verso 2. Dice la palabra, Deuteronomio 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Oh, hermanos, las iglesias evangélicas hoy son culpables de esto que dice aquí el Señor, pues ellas le han quitado a la palabra, le han añadido a la palabra, al quitar el mandamiento número 4 de la santa ley de Dios, que habla de guardar el sábado, y meter ese mandamiento falso que habla de guardar el domingo. Las iglesias evangélicas son culpables de transgredir Deuteronomio 4:2. El Señor ha dicho: no añadiréis a la palabra que yo mando, para que respeten los mandamientos de Jehová. Y ellas, la mayoría de iglesias evangélicas, junto con el papado, han violado este mandato del Señor al quitar de los mandamientos el mandamiento del sábado. Deberían poner atención a la advertencia que nos da el sabio Salomón y a la que nos da Jesús. Veamos la primera de ellas en Proverbios capítulo número 30, versos 5 y 6. Proverbios 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es como, hermanos, limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Todos los que le han añadido a la palabra, diciendo que el mandamiento de guardar es el domingo, son hallados mentirosos, dice la Escritura, porque eso no lo ha mandado el Señor. Claramente dice: son hallados mentirosos los que le añadan a la palabra. Pero ahora veamos lo que dice Jesús en Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como ustedes pueden ver, la advertencia es fuerte a no añadir ni quitar a la palabra, so pena de ser eliminado del libro de la vida o de recibir las plagas también en el día final. Por eso Dios levantó una iglesia allá por 1844.
Una iglesia que cumpliera con la característica de Apocalipsis 12:17. Una iglesia a la cual nos da mucho gusto, por la gracia de Dios, pertenecer. Apocalipsis no la identifica con el nombre de ninguna denominación. La identifica como la iglesia remanente, como la iglesia que queda, como el residuo, y la identifica con la característica de que guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios levantó una iglesia de 1844 para acá, para invitar al mundo a que volviera a las sendas antiguas en esto tocante a la ley de Dios, porque esto de la ley de Dios está en la Biblia y la Biblia no cambia. ¿Cómo va a cambiar la Biblia si por ella vamos a ser juzgados? Por las palabras que están en ellas. Miren, vamos a ver Juan 12, verso 48, lo que dijo Jesús concerniente a su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué seremos juzgados? Por la palabra. De manera que no podemos cambiar la palabra, porque por ella seremos juzgados. Ahora mire lo que dice Santiago, para que vayamos viendo qué parte de la palabra será usada todavía más para ser juzgados. Santiago 2, versículo 12. Santiago 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, ¿por qué cosa? Por la ley de la libertad. Hermanos, ¿por qué se le llama a la ley de Dios la ley de la libertad? Porque cuando se obedece, ya leímos, es cuando uno es, ¿qué cosa? Libre. Mire cómo la sierva del Señor nos lo amplía. Se lo pongo acá. La única condición, dice, bajo la cual es posible la libertad del hombre, es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad. Deseo a toda la gente, página 432. Por eso, hermanos, debemos perseverar en obedecer la santa ley de Dios. El mismo apóstol Santiago lo dice aquí en el capítulo 1, verso 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué cosa? Bienaventurado en lo que hace, feliz en lo que hace, dichoso en lo que hace. ¿Quién? El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Nuevamente el don de profecía va a hablar. Miren qué bonito. ¿Es posible, dice, que una nación alcance la felicidad poniendo a un lado las leyes de Dios? ¿Qué dicen ustedes? No. Los países tienen sus leyes y la seguridad que gozan los habitantes de las naciones se debe a la obediencia de ellas. Y ustedes saben cuán estrictamente se exige que sean observadas. Cuando usted ve a un oficial junto a un hombre o mujer con grilletes en las manos y en los pies,
de inmediato sabe que esa persona ha transgredido las leyes de la tierra. Dicha persona ha perdido ¿qué cosa cuando la tienen ahí esposada? ¿Por qué perdió su libertad? Porque desobedeció la ley. Por eso el Señor llama a los 10 mandamientos la ley de la libertad. Porque obedeciéndola se es libre y desobedeciéndola se es esclavo del pecado que es la transgresión de esa ley. Dice, vuelvo a leer esta partecita: cuando usted ve a un oficial junto a un hombre o mujer con grilletes en las manos y en los pies, de inmediato sabe que esa persona ha transgredido las leyes de la tierra. Dicha persona ha perdido su libertad y es conducida a prisión por haber transgredido las leyes de su país. Pregunta ahora, ¿es posible que alguien afirme que el Señor del universo no tiene una ley que gobierne su reino? ¿Acaso la doctrina de Jesucristo o del cielo indican que la ley de Dios no está vigente para los habitantes de este mundo? La ley de los 10 mandamientos es la gran norma moral de justicia en el cielo y en la tierra. Esta excelsa ley es el fundamento de todo sistema legal de todas las naciones y de toda la familia humana. Cristo triunfante, página 61. Mis hermanos, qué bonita ilustración la que puso la sierva del Señor. Cuando miras esposada a la mujer o al hombre, ya tú sabes que perdió su libertad por haber violado la ley. Lo mismo sucede con la ley de Dios. Solo obedeciéndola se es libre. Y mire lo que sigue diciendo este mismo matinal de Cristo triunfante, página 61. Dice, la postura que proclama que la ley de Dios está abrogada y no está vigente para la raza humana es un artificio satánico. Bien sabemos que el asesino, el adúltero y el ladrón entran en conflicto con esta ley inmediatamente. Y son estos los únicos que desearían que esta norma careciera de vigencia para que pudiesen dar rienda suelta a todas sus imaginaciones e iniquidades. Y toda vez que vemos a alguien detenido por un oficial de la justicia, no pensamos que haya observado la ley, sino que la ha transgredido. Todos los que vivimos sobre la faz de la tierra tendremos pruebas. Habrá circunstancias en que por la providencia de Dios hemos de ser convocados a vindicar nuestra fe. Tendremos que ofrecer evidencias claras que manifiesten de qué lado del conflicto estamos. O respaldamos la santa ley de Dios, o estaremos del lado de los transgresores. Seremos probados como Noé lo fue. Y aunque en aquellos días la corrupción era un fenómeno casi universal, ¿acaso creyó Noé que no valía la pena estar a favor de la ley de Dios? Todo lo contrario, asumió su posición como noble en la corte del Señor y se mantuvo del lado de la justicia porque eso era lo correcto. Por eso es que él fue salvado, solamente él y su familia, porque se pusieron de parte de la justicia. Cuando todo el mundo pisoteaba la ley de Dios, ellos la respetaron, la obedecieron. Y luego sigue diciendo la cita final, que los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios, porque para los que creen y obedecen su ley no es una ley de servidumbre, sino de libertad. En Lugares Celestiales, página 148. ¿Y por qué estoy destacando el tema de la ley de Dios en este primer sábado del 2021? Porque, hermanos, a partir de hoy comienza la recta final hasta el año 2030, cuando la Agenda 2030, como las Naciones Unidas le llama, llegue a concretarse formalmente. En el 2030, las Naciones Unidas y el Vaticano habrán logrado todo lo que se proponen con esa agenda. Nosotros vamos a mirar a partir de hoy, de este año 2021 hasta el 2030, nosotros vamos a mirar movimientos más acelerados en torno a la ley dominical. Y los únicos que van a permanecer
serán los que se mantengan en las sendas antiguas. Los únicos que van a permanecer serán los que se mantengan fieles al cuarto mandamiento de guardar el sábado. Muchos no lo creen, pero llegará el tiempo cuando lo van a creer, cuando miren todo lo que va a venir. Hermanos y hermanas, nos están ofreciendo muchos caminos. Por eso es importante ahora parar, mirar y preguntar: ¿cuál voy yo a seguir? ¿El de las sendas antiguas que tienen que ver con el respeto a la ley de Dios? ¿O el que me ofrece el papado? ¿El que me ofrece el nuevo orden mundial? ¿El que me ofrece la ciencia? ¿El que me ofrece la ONU? ¿Cuál va a ser el camino? Mire lo que dice el don profético. El enemigo está buscando apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención especial. Hermanos y hermanas, cuando tú escuchas a un pastor que menosprecia las profecías del Apocalipsis, que le parece extremismo o fanatismo el que se predique advirtiendo al pueblo de lo que viene, simplemente, hermanos, lo que está haciendo es siendo instrumento de Satanás para que su pueblo sea sorprendido por el enemigo. Miren cómo dice que inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. No es otra cosa que el Apocalipsis. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia. Consejos para la Iglesia, página 594. Noten, despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada. Y ahora vean la aplicación que va a hacer la hermana Way del versículo que leímos de Jeremías 6, 16. Vean la aplicación que ella hace del texto de paraos, mirad y preguntad. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Vean la aplicación que ella da. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cómo entender esto? Ella nos dice que debemos entenderlo como que el Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte aparente. Hermanos y hermanas, parar, mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andar por él, no es otra cosa que experimentar un reavivamiento en nuestra vida espiritual. Consejos para la Iglesia, 594. Y sigue diciendo: nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar siempre despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el Espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que debiéramos ocupar actualmente. Dios habla, dice, por la palabra de Dios y por los libros del Espíritu de profecía.
Debemos prestar atención, dice, a las advertencias que nos han sido dadas, línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? Consejos para la Iglesia 595. De manera, mis hermanos, que es necesario que paremos, miremos y preguntemos: ¿cómo caminó Noé? ¿Por qué sendas? ¿Por qué sendas caminó Moisés? ¿Por qué sendas caminó Abraham? ¿Por qué sendas caminó Isaac, Jacob? ¿Por qué sendas caminaron Abel? Oh, hermanos, y dice el Señor, pregunten y caminen por allí, dice el Señor. Sigue diciendo el don de profecía: el Santo ha dado reglas para la dirección de cada alma, para que nadie pierda su camino. Estas instrucciones lo significan todo para nosotros, porque forman la norma a que debe conformarse todo hijo e hija de Adán. No podemos apartarnos de cualquiera de estas reglas divinas y ser tenidos sin culpa. Se requiere que hagamos de la voluntad de Dios lo supremo de nuestras vidas, y que tengamos una fe que obre por amor y purifique el alma. Yo quisiera instaros a alejaros del terreno peligroso por el cual vuestros pies están naturalmente inclinados a andar. Tomad la palabra de Dios y, arrodillándoos delante de Dios, preguntad: ¿qué ha hablado Dios para mí en su palabra? Esperad delante de Dios para aprender cuál es el camino que Él quiere que sigáis. Estad firmes en su poder y estad en oposición a todo lo que le desagrada a Dios, y fomentad todo lo que es recto, puro y verdadero. Nuestra elevada vocación, página 208. Hermanos, usted no puede seguir la vida como la llevaba el año pasado. Usted tiene que tomar todos los días la Escritura, arrodillarse y preguntarle al Señor: ¿cuál es el camino que debo seguir? Ojalá, mis hermanos, que todos aquí volvamos a las sendas antiguas. Pero volviendo a nuestro texto, que ahí está en la pantalla, Jeremías 6:16, dice que debemos pararnos y preguntar por las sendas antiguas para saber cuál es el buen camino. Pero ¿para qué? Dice, para andar por él. ¿Y cuál es el premio que tendremos? Hallaremos, dice, descanso para nuestra alma. El que camine por las sendas antiguas, el que camine por ese estilo de iglesia que parece anticuada, el que camine por ese estilo de iglesia que se apega a la ley y al testimonio, el que camine por ese estilo de iglesia que exalta la obediencia a la santa ley de Dios y, por supuesto, a Jesucristo como nuestro Salvador, ese dice que va a hallar descanso para su alma. Miren cómo Isaías le llama también a ese camino. Vamos al libro de Isaías, capítulo 35, verso 8. Isaías capítulo 35, verso 8. Dice el profeta: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué le parece? El que camine por las sendas antiguas, el que camine por esa senda antigua de la santa ley de Dios, por torpe que sea, dice, no tropezará. Porque ese es un camino de ¿qué dice Isaías? De santidad. Un camino, mis hermanos, donde todo es elevado, todo es recto, todo es puro, y donde lo mundano no se debe cruzar, donde todo, mis hermanos, está a tono con la palabra de Dios, donde todo lleva a la salvación. Aquellos que se rebelan contra Dios no caminan por ese camino, como Israel
en los días de Jeremías. Muchos dejan el camino de la verdad, pero Dios está hablándoles hoy y les dice: vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a su andar original, vuelvan a los caminos rectos por donde caminaron los patriarcas. Hermanos, caminar por las sendas antiguas, eso da, dice, descanso al alma. Eso, mis hermanos, es algo que nunca es anticuado, siempre es fresco cada vez. Ojalá, hermanos, que la verdad que hemos conocido, nosotros la disfrutemos cada día, caminando por este camino, hallando descanso para el alma. Pero sabes una cosa, hermano, hermana, que si bien es cierto el camino de la santa ley de Dios es un camino de santidad, solo se puede andar en él por medio de Jesucristo. Porque el único que puede dar descanso para el alma es Jesús. Mire lo que él dice en Mateo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Les podría decir con mis palabras cómo explicarles esto de llevar el yugo. Les podría decir con mis palabras cómo es esto de que venir a Él, como estamos trabajados y cargados, para hallar descanso. Pero como yo soy de que me gusta que hable la palabra y el don profético, para no quitarle nada, se los pongo mejor aquí, en el don profético. En estas palabras, dice, estas que acabamos de leer, Cristo le está hablando a todo ser humano. Sépanlo o no, dice, todos están cansados y cargados. Todos están agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es ¿cuál? La del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará reposo. Llevará también la carga de congoja y pesar. Nos invita a confiarle todos nuestros cuidados, porque nos lleva sobre su corazón. Qué hermoso esto. Deseo a toda la gente, página 295. De manera, mis hermanos, que si queremos nosotros experimentar esta bendición, hagamos una resolución, y es de entregarle a Jesucristo todas nuestras cargas, venir a Él y entregarnos completamente. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Qué quiere decir cuando Él dice llevad mi yugo sobre vosotros? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús. El yugo, dice, es un instrumento de servicio. Se enyuga a los bueyes para el trabajo, y el yugo es esencial para que puedan trabajar eficazmente. Por esta ilustración, dice, Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. Hemos de tomar sobre nosotros, ¿qué cosa? Su yugo, a fin de ser colaboradores con Él. Pero ¿cuál es el yugo? El yugo que nos liga al servicio es ¿qué cosa? La ley de Dios. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto, escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir a donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es alta, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría
los deberes de servirle. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como humano. Él dijo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. El amor hacia Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder que regió en su vida, y Él nos invita a adoptar este principio. Deseado de toda la gente, página 296. El Señor se sometió a su santa ley. El Señor se puso ese yugo, y con ese yugo sirvió a la humanidad hasta llegar a morir por ella. Hermanos y hermanas, pongámonos el yugo que Cristo se puso, el yugo del servicio, el yugo de la santa ley de Dios. Sigue diciendo el don profético: el yugo, dice, se coloca sobre los bueyes para ayudarles a arrastrar la carga, para aliviar esa carga. Así también sucede con el yugo de Cristo. Cuando nuestra voluntad está absorbida en la voluntad de Dios y empleemos sus dones para beneficiar a otros, hallaremos liviana la carga de la vida. El que anda en el camino de los mandamientos de Dios anda en compañía de Cristo, y en su amor el corazón descansa. Deseado de toda la gente, página 298. De manera, mis hermanos, que en este año 2021, ¿qué les parece si todos nos enyugamos con Cristo? ¿Qué les parece si en este año 2021, mis hermanos, todos aquí hacemos una decisión de enyugarnos con nuestro Señor, respetando su santa ley? ¿Qué les parece si todos aquí, hermanos, ya dejamos de llevar las cargas solitos y mejor nos ponemos el yugo de Cristo para sentir la carga bien liviana? Oh, mis hermanos, no importa la carga que venga para este año, sea virus o sea lo que sea, llevémosla con el yugo de Jesucristo. Hay que proponernos eso. Ojalá que todos, hermanos, aceptemos la invitación del Señor a venir a Él y colocarnos su yugo. Ojalá que todos, hermanos, nos propongamos ser más respetuosos de los santos mandamientos. Hay que mirar si tenemos dioses ajenos y sacarlos de nuestra vida. Hay que mirar, hermanos, si hay ídolos todavía en nosotros y sacarlos de nuestra vida. Hay que mirar, hermanos, si andamos llevando el nombre de cristianos, pero en vano lo llevamos porque no vivimos como tales, y ahí estamos tomando el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Hay que mirar, hermanos, si estamos guardando bien el sábado. Y si no estamos guardando bien el sábado, propongámonos en este año ser más respetuosos. De la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, hermanos, apartarnos nosotros de una manera santa para Dios. Hay que mirar cómo anda la relación con nuestros padres, a ver si los estamos respetando o no. Y así sucesivamente nos podemos ir por los otros 6 mandamientos hasta llegar al 10º. Hay que ver, hermanos, en qué nosotros estamos fallando de esos mandamientos. Y si hemos andado mal, el Señor dice: vuelvan a esa senda antigua, colóquense ese yugo. Cristo lo anduvo, y si ustedes se lo ponen, van a hallar descanso para su alma. Eso es lo que el Señor ha prometido. De manera, mis hermanos, que yo quisiera, antes de terminar este mensaje, que oigamos a Jesús decir lo siguiente en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo 7, versos 13 y 14 nos dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
¿Por cuál camino vamos a entrar en este año, hermanos? El Señor dice que entremos por el estrecho. ¿Por cuál puerta vamos a entrar? Por la puerta que es angosta, por la puerta que es estrecha. Yo les pregunto, si nosotros ya sabemos que la puerta es estrecha, ¿podemos meter por esa puerta todo lo que querramos? Solo podemos meter por allí lo que es esencial. Por esa puerta estrecha, allí no puedo meterme con el orgullo, no me puedo meter con la avaricia, no me puedo meter con la pornografía, no me puedo meter con el adulterio, no me puedo meter ahí con ningún pecado, con la música mundana. No me puedo meter ahí por esa puerta estrecha porque ahí eso no cabe. Ahí solo puedo entrar con lo esencial, que es una rendición completa a mi Señor, el deseo de servirle. Oh, mis hermanos, pero ¿quién es esa puerta estrecha? El mismo Cristo. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versos 7 y 9. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el 9 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando el Señor dice: entren por la puerta estrecha, ¿qué es lo que está diciendo? Entren por mí. Yo soy la puerta estrecha. Pero a mí pueden venir con su lujuria, pueden venir con su pornografía, pueden venir con su adulterio, pueden venir con su música mundana, pueden venir así. Pero una vez entran por mi puerta, eso se queda ¿dónde? Afuera, porque eso no cabe aquí. Hay que entender esto, porque a veces nosotros solo nos agarramos de la parte que dice: el Señor te recibe como eres. El Señor abre tus brazos y te da la bienvenida. Sí, pero cuando llegamos a donde Él dice: eso se queda allá afuera. Eso se queda allá afuera. Venís tan cargado con esa tu música mundana, venís tan cargado con esos tus pensamientos sucios. Viene el Señor y dice: te los quito ahorita, te quito la música mundana, te quito el adulterio, te quito la fornicación, te quito todo eso, y ahora entra en mi puerta, porque esas cosas no pueden entrar. Pero nosotros pensamos que estando con Cristo podemos seguir con eso. No. Por eso dice: la puerta es estrecha. No todo cabe por allí, no todo puede entrar por allí. Las mundanalidades quedan afuera. El Señor te las quita cuando vienes a Él. Mi hermano, hermana, interesante que el Señor diga que muchos, dice, prefieren no entrar por la puerta estrecha, sino que se van, dice, por la puerta, ¿qué cosa? Ancha. Muchos prefieren el camino espacioso que los lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque quieren ir por allí con todas sus suciedades. Dice que son pocos, dice el Señor, los que entran por la puerta estrecha, porque ese es un camino angosto. Pocos son los que lo hallan. No es que lo hallen pocos porque no se encuentra, es porque no quieren dejar las cosas afuera de la puerta. De manera, mis hermanos, que entremos este año por la senda antigua, entremos por la puerta estrecha que se llama Jesucristo, dejemos que Él nos quite todo, entremos y quedémonos con Él. Miren, voy a cerrar este mensaje porque todavía tengo algo más que decirles. Si ustedes, mis hermanos, se llegaran a ver este año en una encrucijada entre los caminos que ofrece el diablo, entre los caminos que ofrece el papado, si se hallaran en una encrucijada de no hallar qué hacer, hermanos, ustedes no duden por ningún momento en hacer lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versos 12 al 14, y con esto termino. Hebreos capítulo 12, versos 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así, hermanos, ante las encrucijadas que puedan aparecer en este año 2021, el Señor dice que nosotros hagamos sendas derechas para nuestros pies. El Señor dice que hagamos sendas donde lo cojo no se salga del camino. Hermanos, esas sendas derechas son las antiguas de las que hemos estado hablando. Pregunto en esta hora, y que el Señor lo oiga: ¿cuántos de ustedes quisieran proponerse ahora volver a las sendas antiguas? Voy a hacer otra pregunta: ¿cuántos de ustedes quisieran entrar a esas sendas antiguas por la puerta estrecha que se llama Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes quisieran ponerse el yugo de Cristo, el cual consiste en la obediencia a la santa ley de Dios? Hermanos y hermanas, si así lo hacemos, la palabra de Dios se ha comprometido y dice que seremos bienaventurados y hallaremos descanso para el alma. Que Dios les bendiga. Así, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el canto que entonamos al principio, que es el 387. La senda ancha dejaré. 387. El mundo no puede ser mi hogar, y por lo tanto no me voy a vestir como el mundo, ni voy a comer como el mundo, ni voy a andar como el mundo anda. Voy a andar como alguien que está preparado para que el Señor se lo venga a llevar para la patria celestial. Oremos para que Dios nos ayude a hacerlo. Padre celestial, gracias por exhortarnos a volver a las sendas antiguas. Gracias, Señor, por hacernos ver lo que verdaderamente trae descanso para el alma. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino para andar por él. Oh, Señor, ese camino que tiene que ver con los principios éticos y morales de tu santa ley, por el que caminaron nuestros antepasados, patriarcas y profetas. Señor, pedimos para que nosotros también podamos invitarlos a ellos y caminar por esa senda antigua. Padre, te pedimos que este año, ante encrucijadas que puedan aparecer, ante caminos que se nos puedan ofrecer, oh Señor, nosotros escojamos mantenernos en la senda antigua, en el camino recto, en el camino verdadero. Oh Padre, te pedimos que todos aquí no tengamos nada que ver con la senda ancha, sino solamente con la senda angosta. Ayúdanos, Señor, a caminar por ella, y así nos mantengamos hasta el día glorioso de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.